tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y por sobre todas las cosas que el Señor esté bendiciendo su vida, esté bendiciendo sus hogares, esté guardándolos de todo peligro, de todo trastorno. Pues es nuestro deseo y por eso oramos, ¿verdad? Que ante toda esta vorágine de cosas que siguen pasando, pues el Señor por sobre todas las cosas les esté otorgando paz. No obstante que estén atravesando por problemas, por situaciones difíciles, nuestra oración es que Dios esté proveyendo de paz a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Israel Chapa y esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulama. Este es el programa, gracias a Dios es viernes. Se encuentran hoy con nosotros Axamadaí y Dalia Castro. Bueno, hoy solo la familia. Hoy estamos aquí agradecidos con Dios, ¿verdad? Que hasta el día de hoy nos mantiene sanos, nos mantiene con bien. Hemos tomado nuestras medidas de precaución y espero que tú también estés tomando tus medidas sanitarias. Si bien el Señor nos guarda, nos protege, con sus alas nos cubre, pero también dice que no hay que tentar al Señor. Así es que, amigo, amiga, no le jueguen al mártir, no le jueguen al Todopoderoso, porque ustedes no lo son, solo nuestro Señor. Estamos estos días viernes haciendo un recorrido por la verdadera historia de Jesús, o descubriendo al verdadero Jesús, como hemos llamado a esta serie de programas. Hemos hablado de qué y quién fue Jesucristo, por ejemplo. Hemos hablado también de lo impresionante del cumplimiento de las profecías, cómo se ha venido cumpliendo todo lo que estaba escrito hasta la vida del Mesías, pero también siguen con el cumplimiento hasta el día de hoy con referencia a él. Hemos hablado de su vida, de sus milagros, en todo sentido, hasta en el sentido social, un poco científico también. Hablamos también de los testimonios, las evidencias de que Jesús murió y volvió a vivir. Hemos hablado también de que a todas luces mostró ser mucho más que un hombre. También hablamos de que Él renunció a su divinidad para volverse un ser humano. Y la semana pasada hablábamos de su misión como Mesías, como el ungido, como el escogido de Dios, y cómo fue mal entendida por muchas personas. Y desgraciadamente hasta nuestros días también a veces sigue muy mal entendida su misión. A veces pensamos que Dios, ¿verdad? Ahí de repente tiene, no sé, la obligación, tiene pues atributos de quizá del... No quiero ser irreverente, pero muchas personas creen que es el genio mágico al que ustedes pueden pues tallar la lámpara 3 veces y el Señor les va a cumplir sus caprichos, sus milagros. El Señor hace milagros todos los días y la verdad del caso es que pues no les quiero cortar las alas a muchos, pero para obtener privilegios de parte del Señor, recuerden lo que la misma Biblia dice, que eso solo es a aquellos que obedecen y son fieles a su palabra. Puso un comunicado hace unos días, de hecho creo que fue ayer, dado que me han estado preguntando mucho mi posición acerca de la vacuna contra el COVID, porque desgraciadamente una vez más hemos evidenciado que pues el problema de la Iglesia de Cristo no es la fe, sino, y perdón que lo diga como es, la ignorancia bíblica. Me han dicho algunas personas que si no, que si es la marca de la bestia, que si es la manera que tienen para meternos el chip y que no, a ver. Entendamos una cosa, el calendario profético tiene una serie de sucesos políticos, geográficos, inclusive físicos, que si bien han empezado, yo mismo enseñaba aquí que vamos en el 4º sello, ¿verdad? Que ya está abierto el 4º sello. Hemos hablado aquí mismo de pandemias, de muchas cosas. Ojalá pudieran visitar nuestro canal de YouTube. Sí quiero decirte que tajantemente no es la marca de la bestia, no es el método que tenga el diablo para censarnos, ni mucho menos, aunque
pues claro que todo el panorama mundial abona para que se vayan acomodando las cosas, pero no. Desgraciadamente, yo les decía en ese comunicado que pusimos en nuestras redes sociales que pues aquí es donde tenemos que notar la importancia de tener un buen guía, un buen pastor, un buen maestro de la palabra, un buen teólogo, un buen escatólogo. Por eso se necesita que sean los ministros lo más completo posible para que no puedan ocurrir esta serie de, no quiero llamarlo malentendidos porque no lo son, sino de malas interpretaciones acerca de la escritura. Y sí, respondiendo a todos los que me han preguntado, desde luego que si yo estoy contemplado y si yo siento, claro que me pongo la vacuna, no tengo ningún problema con ello. Hay por ahí inclusive un movimiento de gente que no se pone vacunas, que porque no sé qué tanto. Por favor, Iglesia de Cristo, tus pies bien puestos en la tierra, no dejes de apuntar a la eternidad, no dejes de apuntar al Señor, pero tus pies bien puestos en la tierra. Si no sabes, si no te consta, si no tienes el conocimiento necesario como para poder emitir un punto de vista ecuánime, instruido, pues es mejor no opinar sobre esas cosas porque colaboramos a la desinformación y colaboramos pues a que desgraciadamente nos siga llamando las personas fanáticos. A veces, a mí lo he dicho muchas veces, sobre todo aquí en la congregación, me da mucho sentimiento, me da mucho, ¿cómo decirlo? Pues sí, si se puede decir coraje, un poco de coraje, el que piensen que los cristianos somos ignorantes, somos analfabetos, somos gente que todavía cree, no sé, en los gurús y cosas semejantes, cuando pues finalmente, si nos ponemos a ver las otras religiones, el hinduismo, el mismo catolicismo, que atribuyen cosas mágicas, cosas ahí místicas, así a una serie de ritos y de cuestiones que hacen, pues yo no sé por qué nos dan tan duro, pero sobre todo, desgraciadamente, porque nuestro nivel de, y no hablo de todos, aclaro, hay personas muy doctas, hay personas que se apasionan y de verdad toman el cristianismo como deben, con compromiso, estudian, leen, se disipulan, están pendientes de las enseñanzas, a ellos no me refiero, pero desgraciadamente la mayoría de los cadochos, los que cada 8 días van, cada 8 días abren su Biblia, cada 8 días oran, pues son desgraciadamente los que más emiten preguntas y palabras en este sentido. No estoy tratando de ofender a nadie, vuelvo a aclarar porque luego ahí me ponen en las redes sociales que fui de X o Y manera, no, pero la Biblia me dice que no debo de agachar la cabeza por decir la verdad. Así es que, una vez más, la vacuna es eso, es una vacuna. Imagínense hace unos siglos, cuando la viruela, cuando la varicela, cuando el mismo sarampión mató a tanta gente, la gripe española. Hoy tenemos vacunas contra la influenza y otras cosas. Entonces, amados, recuerden la profecía dada a Daniel, la ciencia va a avanzar, la gente va a correr de aquí para allá. Entonces, en ese sentido de cuestiones, por favor, no presten sus oídos pues, ¿cómo llamarlo? A sensacionalismo. Si fuera prensa, diría amarillismo teológico en este sentido, porque no es verdad, no tiene nada que ver, es simplemente una cuestión médica que, claro, la enfermedad es permitida por Dios, pero no es aquella enfermedad, y para que, por ejemplo, ocurra lo de la marca de la bestia, todavía faltan varias señales y sobre todo varios movimientos geopolíticos. Si quieren saber más al respecto de todo esto, les recomiendo una vez más que visiten nuestro canal en YouTube, Israel Chapa, Israel con una sola R, Chapa todo en mayúscula. Sobre todo la serie que tenemos los domingos, la enseñanza, porque ahí es donde tratamos temas un poco más profundos. Y pues sobre todas las cosas, hermano, estudie, por favor. Para eso estamos
tratando varios, y de verdad créeme que varios, conozco a muchísimos pastores, muchísimas organizaciones tratando de que las personas lean y más allá de que lean, entiendan el sentido, la razón por las cuales están escritas las palabras que fueron escogidas por Dios en nuestra Biblia, y en nuestras traducciones pues ayudamos, ¿verdad?, a que tengan la correcta interpretación, asistiéndonos de los vocabularios originales, hebreo, arameo, griego. Bueno, el arameo es muy poco, pero aún así lo llegamos a usar, sobre todo si es la primera vez que nos escuchas, perdón, no soy regañón ni mucho menos en este sentido, sino mi interés siempre ha sido la correcta enseñanza, porque si enseñamos mal empezamos a trasladar errores. Por eso este programa, en donde estamos ahorita en esta serie hablando de el verdadero Jesús, no el Jesús popular, no el Jesús tradicional, no es el Jesús que el vulgo cree, sino el que dice la Biblia. Porque todo lo que hablamos aquí está 100% apoyado en la Biblia, sostenido en la Biblia, verificado en la Biblia. Es para que puedas tú tener, pues dentro de tus alcances, lo más exacto posible. Pero no tenemos la verdad absoluta. Sigue estudiando, sigue investigando, sigue recurriendo a escuchar a ministros que tú consideres pues doctos en la materia, y verás que el Señor tiene una multiforme sabiduría y a todos nos utiliza. Masada Adulam solo somos una de las muchas congregaciones que está tratando precisamente de que la gente se deje un poco más de carismas, de dones, de cosas sobrenaturales, aunque pasan y sabemos y creemos en ello, pero la gente como que de repente se fue por espejitos y por humo y se le olvidó ir a lo tangible que es la palabra de Dios. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a mi esposa para que les dé nuestras redes sociales y no se sientan tan regañados. Vamos a empezar. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, dobles en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, un saludo a todos los hermanos, a todas las personas que ya están conectados. Un saludo especial a la iglesia Solo Gracia o Solo Gratia, así lo pusieron en latín, así respetamos, de El Salvador, que nos está escuchando ahora mismo. Bueno, hablamos entonces del tema que nos atañe el día de hoy. Hablemos entonces hoy de cuál fue el Evangelio de Jesús. ¿Por qué esta pregunta podría parecer capciosa, pero no lo es? El Evangelio, o la palabra Evangelio, es una traducción del griego, buenas noticias, pero ¿buenas noticias de qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? O la buena noticia. Bueno, la buena noticia es que ya no tienes que morir eternamente. La buena noticia es que ya no tienes que dejar de ser, que hay una salida, que hay una respuesta, que hay salvación, y el Señor nos ofrece vida eterna para formar parte de su familia. Esa es la finalidad, parte de la familia de Dios en la eternidad. No todas las personas son eternas, nadie inherentemente tiene vida eterna, ni su alma es eterna. Hay que ganarse ese derecho en el sentido de, bueno, si se puede llamar derecho, en el sentido de aceptar como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, y pues, como dice el libro de Apocalipsis, perseverar hasta el fin, pero no perseverar ahí como piedra, sino caminando el camino. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino se camina, amigo mío, no nada más se queda uno parado ahí como señal de stop. ¿Cuál fue el Evangelio de Jesús? Mira, Lucas 4:43 dice lo siguiente: es necesario, está hablando en estas líneas el Señor Jesús, así lo registran los escritores bíblicos, es necesario
que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. También dijo, y está registrado en Marcos 1, 14 y 15, lo siguiente: nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, Jesús dio comienzo a su ministerio con estas palabras, anunciando el reino de Dios. Ya quedamos que hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, ¿no? Dijimos que era un sinónimo una cosa de la otra, y el único que utiliza el término reino de los cielos es Mateo. Todos los demás que tú puedas encontrar es reino de Dios, y ya vimos y enseñamos especialmente en una enseñanza, en estas serie de enseñanzas, cuál es la cuestión acerca de usar estos dos términos. Puedes leerla ahí en nuestra página de Facebook, en los archivos la tenemos escrita, o también está el audio ahí mismo en el grupo Hermanos, o en Masada Dulam, ahí en la página de Facebook, o en YouTube también puedes buscarla. Vamos a esto, mira. Cuando él dice el tiempo se ha cumplido, en este sentido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús tenía en mente la profecía de Daniel 9, verso 24 y 25, que dice así. Amén. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de esto habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles, sus murallas, pero cuando los tiempos apremien. Ok. La profecía dice que el Mesías habría de venir 483 años a partir del mandato de construir Jerusalén. Los 483 años mencionados en esa profecía se cumplieron en el año 27 de Cristo. Ojo, ¿por qué estamos diciendo que Jesús nació hasta el 27 de Cristo? Porque recuerda que el calendario que estamos llevando es el calendario gregoriano, que no tiene nada que ver con el calendario judaico. En el calendario hebreo son 12 meses de 30 días cada uno. Si te pones a ver en el desfase de esos días que van quedando de los 31, como en este caso que tenemos, por ejemplo, diciembre, que es el mes que estamos, y todos los meses que terminan en 31, o a excepción de febrero, que le quitan 1 o 2, dependiendo si es bisiesto o no, puedes ir haciendo las cuentas y te vas a dar por enterado que en todo ese desfase de todos esos años hubo aproximadamente 27 años de deslizamiento. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo al calendario que llevamos a este gregoriano, los 483 años de esta profecía se cumplieron en el año 27 de nuestra era, del nacimiento de Cristo, y a partir de ahí, yo prefiero tomar el nacimiento de Cristo a partir de ahí, porque manejar el calendario gregoriano no me gusta mucho porque es inexacto para todo lo que tiene que ver con profecías bíblicas. Alguien me está preguntando aquí que de dónde saco 483. A ver, 70 semanas. Mucha gente, aquí viene por ejemplo otro error teológico. Mucha gente habla de las 70 semanas de Daniel. Pero en realidad la última semana, la semana 70, la semana profética, donde ocurre el arrebatamiento, donde ocurre la tribulación y la gran tribulación, es una semana de 7 años solamente, pero esa ocurre hasta el final. Ahorita estamos en lo que se llama teológicamente el periodo de dispensación o de gracia. El reloj paró de contar cuando se cumplió la semana 69. Ahora, si tienen una pluma ahí cerca o una calculadora, multipliquen, por favor,
multipliquen, ya la tienen. 69 por 7, ¿cuánto te da? 483. Ahí tienen sus 483. Para quien me acaba de preguntar, la semana 70 todavía no corre, no se cuenta porque esa es la semana de la tribulación. 3 años y medio, recuerdan que está escrito, 3 años y medio la tribulación, 3 años y medio la gran tribulación. Esa es la semana 70 de Daniel, por eso esa no la contamos. ¿Quieren saber más? Bueno, visiten nuestras enseñanzas para que puedan entendernos a cabalidad. Ahorita estamos en un tiempo de dispensación, un tiempo de gracia. Muchos dicen, estamos bajo la gracia, pero no saben ni por qué es. Es como este paréntesis, como este periodo donde no se está contando, dejando que puedan entrar ahora sí que a la promesa todos aquellos que han sido llamados. Que puedan aceptar al Señor Jesús. Por eso, tiempo de gracia, tiempo de regalo, tiempo de recibir algo inmerecido. Pero, como vimos en la enseñanza anterior, la gente, hasta los mismos discípulos de Jesús, tenían muchos conceptos equivocados del Mesías. Hemos enseñado aquí también, por ejemplo, cuestiones contemporáneas equivocadas acerca de Jesús, como por ejemplo la otra vez hablamos de cosas quizá triviales, pero que nos dejan ver un vejo, un atisbo ahí de las cuestiones que pueden estarse malentendiendo de él. Por ejemplo, que si tenía el cabello largo o corto, hasta dónde, hablamos de eso un poco. Hablamos de que si era el último nazareo, y les enseñé que nazareo y nazareno son dos cosas muy distintas. Uno es el gentilicio de haber nacido en Nazaret, y el otro es un voto que se ofrecía, por ejemplo, el que llevó Sansón, y ya lo explicamos, no me pienso detener mucho ahí. Entonces, fíjate bien, enseñamos, y si te acuerdas bien y si no, regrésate a la enseñanza de los 8 días. Aún los discípulos tenían muchos conceptos equivocados del Mesías y su misión. Muchos creían que iba a ser un gran guerrero, el libertador, que la nación de Israel iba a estar por sobre todo el mundo gobernando a todos, de acuerdo a las profecías de Isaías, que iba a llegar, iba a aplastar en ese momento al imperio romano, que los iba a hacer a todos ricos. Una serie de cuestiones que hasta el día de hoy mucha gente, pues de alguna manera ha modificado, pero cree. Hoy en día muchas personas aún lo malentienden, aunque de una manera completamente diferente. No se dan cuenta de que el futuro reino mundial que está profetizado en tantos y tantos pasajes del Antiguo Testamento era el meollo, era el quid, era el punto neurálgico de las enseñanzas que predicaba Jesús. Jesús no vino a predicarnos, por ejemplo, y perdón a todos aquellos que de repente, pues, ahora sí que se distraen con espejitos en vez de ir al meollo del asunto. Jesús vino a predicar el reino de Dios. Todo lo demás, los dones, los carismas, las profecías, etcétera, 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 todo eso era adicional. El punto central de toda su predicación fue enseñarnos que este asunto que venía desde el Antiguo Testamento profetizado, que era el reino de Dios, era lo que Él nos vino a hacer más palpable. Por ejemplo, esta enseñanza que Jesús nos trae, que nos acerca, nos habla de un gobierno literal en la tierra. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado un sinnúmero de personas que dicen, no, pero es que el reino de Dios está dentro de mí, está en mi corazón. Miren, ya no vean películas, por favor, lean Biblia. Ya no se crean de las películas. Alguien alguna vez se atrevió a citarme una, supuestamente déjame acordar el nombre, Estigma se llamaba la película, hasta me la citó, donde una muchacha le salen las marcas de Cristo. Vuelvo a decir lo mismo, cuando la Biblia habla de estigmas en el sentido de que Pablo dijo, porque yo mismo tengo las marcas de Cristo, no está hablando de hoyos en las manos, ni de la lanza en el costado, está hablando en el sentido figurado de haber sufrido los mismos padecimientos, vejaciones, pues todo lo que maltrataron a Jesús, Pablo lo padeció también, lo golpearon, lo apedrearon, hablaron mal de él, tuvo que defender, ve ahí en primera carta a los Corintios, cuántas veces tuvo que defender su ministerio, porque no creían en él. A eso se refería, pero hay gente que no, ¡ay, le salió la llaga santa!
Bueno, háblenme mejor. Aquí le enseño, con todo gusto. No se vayan con el vulgo, somos ovejas, no borregos. No se vaya con la borregada, sea oveja. Déjese pastorear. Seguramente si es creyente, ya tiene un pastor. Y si ese pastor le dice, es el primero que enseña esas cosas, pues corra por su vida y búsquese otro. Porque él no sabe ni a dónde lo está conduciendo. Perdón por mis consiervos, pero es la verdad, debemos de especializarnos. Jesús nos habla de un gobierno literal en la tierra, pero también de uno celestial. Déjenme explico. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el reino de Dios es un reino, como digo, literal, tangible, material, un gobierno tanto divino como soberano sobre la gente literal de este planeta. No se trata de un régimen simbólico o espiritual nada más. Un sentimiento que existía solo en los corazones de la gente tampoco puede ser. Muchos dicen, es que yo ya tengo el reino de Dios en mi corazón. No tienes nada si el reino de Dios no se ha venido a establecer todavía. Nos falta leer Biblia. Nos falta leer Biblia. Jesús continuó las profecías acerca de su reino que habían empezado a ser reveladas desde el Antiguo Testamento. Daniel 2 es una profecía descriptiva de este reino. En todo el capítulo 2 de Daniel se nos habla, por ejemplo, de Nabucodonosor. Fíjate bien en esto. Si has leído el libro de Daniel capítulo 2, sabes todo lo que ahí se narra, y si no, ahorita que termine la enseñanza, dale una releída, a lo mejor se te olvidó. Nos habla de que Nabucodonosor era rey en Babilonia y tuvo un sueño en el que vio una imagen que representaba los cuatro principales imperios o reinos que dominarían el cercano oriente. El primero era el reino de Babilonia, luego 3 reinos sucesivos, tú sabes, gobierno medo-persa, luego el gobierno griego y luego el imperio romano, que gobernarían hasta que el reino de Dios fuera levantado. El reino de Dios pondrá fin a todos los gobiernos anteriores. Es decir, ahorita estamos en el 4 y tú me vas a decir, no, pero Roma no domina el mundo. No, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Por ejemplo, aquí en Puebla, en el estado de Puebla, que estoy hablando de aquí en México, hay un municipio, hay un lugar que se llama Cholula, que se enorgullecen, por ejemplo, de tener una iglesia católica apostólica romana para cada día del año. Dicen que en esa ciudad hay 365 iglesias católicas, apostólicas, romanas, subrayo romanas. Ahora dime que el imperio romano no sigue vigente. Ahora ya no es un imperio pues violento en el sentido estricto de ejército, de sumisión, de avasallamiento por la fuerza, pero sí es un imperio religioso. La vasta mayoría de la gente en muchos de nuestros países, la gran mayoría son vasallos del imperio romano. Yo no sé si tú te bautizaste, yo no sé, a lo mejor pues ahora ya estás en la fe, gracias a Dios, ya le entregaste tu vida a Cristo, pero si todavía por ahí tienes ¿cómo se llama esta cosa? La que te dan cuando te echan aguayos. Tu acta de bautismo, ¿cómo le llaman? Fe de bautismo. Y si tienes por ahí cuando te dan la cachetada, ellos que dicen que ay, de veras que... Pero ya estoy ideando otro programa que se va a llamar El Iconoclasta, donde me voy a poner... Ahí sí, si quieres, le vamos a dar duro a todos, ¿verdad? Porque ya estuvo bueno. El Iconoclasta, ¿no sabes qué es? Es el que derriba ídolos. Pero bueno, en lo que sale a luz ese programa, de la confirmación. Bueno, quiero hablarte que lo leas con cuidado. Léelo con mucho cuidado, casi con lupa, y te vas a dar cuenta que ahí dice que tu ciudadanía también es romana, por la fe, en la Santa Iglesia Católica Apostólica romana. Fíjate bien. El cuarto imperio sigue vigente. La profecía de Daniel 2 dice
que hasta que el reino de Dios sea levantado, ese cuarto gobierno, ese cuarto imperio va a gobernar la tierra. Cuando venga el reino de Dios, pondrá fin a todos los anteriores. Por ejemplo, Daniel 2:44 da la descripción de este gobierno final. Dice acerca del reino de Dios: en los días de estos últimos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá sempiterno, o sea, lo que es lo mismo, para siempre. La imagen que vio Nabucodonosor ahí en Daniel 2 representaba los reinos sucesivos que existirían desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo en que sea establecido el reino de Dios, el cual destruirá a todo gobierno humano. El reino de Dios no será jamás destruido y, como lo acabamos de leer en el verso 44, permanecerá para siempre. Así como esos reinos o gobiernos han sido literales, porque si yo te pregunto, ¿existió el reino de Nabucodonosor que era Babilonia? Agarra una enciclopedia, googléalo, ahora los chavos más fácil con sus smartphones, y vas a ver que existió Babilonia. Si tú te pones a investigar si existió el imperio medo-persa, vas a encontrarte pasajes de la historia como la guerra médica, y no es de que andaban ahí gente con bata dándose de guamazos. Estaba refiriendo a la guerra de los medos. Perdóname ahí si te agarro en curva, pero soy un estudioso de la historia, un estudioso de la palabra. Ahora sí que pues puedes cotejar todo lo que te estoy diciendo al imperio persa. Bueno, hasta yo la otra vez me sorprendí porque ya, por ejemplo, hay películas como Los 300, y hablan de este imperio, hablan del rey Artajerjes y, por ejemplo, de la batalla de las Termópilas, que todos estos son hechos verdaderos, pero ahí ya sabes, es hollywoodense la cosa, lo ponen acá como que, ay, Leónidas, ven y sálvame, ¿no? Pues, ¿para qué necesitamos a Jesús? No, pero en realidad todos esos hechos existieron, y así como estos reinos que se ven en la visión del rey Nabucodonosor representaban algo, todos ellos, los cuatro, han sido reinos tangibles, reinos que han existido con gobernantes, con leyes, con súbditos y territorios. Así también va a ser el reino de Dios. ¿Y quién será su rey? ¿Quién crees que sea el rey? Cristo. Correcto, Jesucristo va a ser el rey. Por eso el título, Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 11:15 nos dice esto: Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. ¿El reino de qué? Del Señor y de su Cristo. No, pero ¿cuál reino ha pasado a ser de nuestro Señor y su Cristo? El reino del mundo. Ahí está, literalmente dicho. Su gobierno y leyes serán las leyes de Dios. Isaías 2, verso 4 dice: Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos, y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Sus súbditos y territorios serán todas las naciones del mundo. Daniel 7:14. Se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. En todas estas citas podemos cotejar que el reino de Dios regirá sobre toda la tierra. ¿Sale? Por eso cuando hablábamos, por ejemplo, del cielo y estuvimos haciendo la explicación de los 3 cielos, vimos que el reino de Dios viene a nosotros, no nosotros al reino,
y literalmente se va a establecer por encima de las nubes, sobre la ciudad santa. Veamos ahora varias profecías más conocidas que describen este mismo reino del que está hablando Jesús. Por ejemplo, en la famosa profecía de Isaías 9, 6 y 7, que por cierto ahorita la usa mucha gente, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ya se quedan hasta ahí. Ahora que me digan dónde dice que hay que poner nacimiento, un árbol y todo lo que hacen, la parafernalia, ahí jamás dice, tampoco lo dice la Biblia en ningún lado que hay que festejarlo. Y si hubiera que festejarlo, pues, ¿qué creen? Ya se les pasó la fecha, porque era última semana de septiembre, 1 de octubre. Tenemos un desfase de 15 días. El Señor Jesús no nació en invierno, ya lo hemos enseñado en otras lecciones. Por ahí búsquenlo, lo tenemos accesible ahí en los archivos. Bueno, la mayoría de la gente se queda ahí, pero sigue diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Este es el gobierno mundial del que Jesús habló y del que aún estamos esperando, todavía no llega. Así es que al que me diga, no, es que el reino de Dios ya está aquí, que está... Por ejemplo, te quiero hablar hablando de iconoclastas, hablando de tirar doctrinas a la basura, que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que desde 1914 el reino de los cielos está escondido ahí, tú no lo ves, pero ya está ahí en la atmósfera, ya ahí anda Jesús desde 1914. ¿Y sabes por qué ya dijeron eso? Porque estuvieron diciendo como 14, 15 veces que no, que este era el año que venía, que este era el año que venía. Bueno, ya la 14ª dijeron, no, ya llegó, nada más que no ha bajado la Tierra, ahí anda. Yo creo que está ahí en el satélite o en la estación espacial Mir. No, ya la Mir creo ya no existe. ¿Cuál es? La Internacional es hoy día. O tal vez se apoyó en el telescopio Hubble o en alguna de estas entidades ahí que andan sobre nuestra atmósfera. No sé. Perdónenme, pero ahora traigo un poco el espíritu del Díaz. Y la verdad sí me dan ganas de decirles, ¿qué onda? ¿Qué pasó con ustedes? ¿No? ¿Dónde está su profeta? Porque de verdad anda medio errado. Que si no lo controla, no lo consuma, pues. Perdón. Bueno, la profecía de Isaías 2 se cumplirá cuando Jesús regrese. Notemos los versículos 3 y 4. Dice Isaías 2, versículos 3 y 4. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Leí un verso antes del que ya habíamos leído, solo habíamos leído el 4, para que nos demos cuenta que esta profecía solo va a tener cumplimiento hasta que Jesús regrese. De tal manera que entonces desde los judíos estaban esperando que todo esto se cumpliera para tener pues la potestad sobre las naciones. No iba a ocurrir porque, para empezar, ni siquiera reconocieran al Mesías. En esta segunda ocasión que regrese el Señor, no les va a quedar de otra y se van a dar cuenta. Y dice, por ejemplo, ahí en Zacarías, que se darán cuenta y que tristemente pues estarán avergonzados. Pero pues, Dios es bueno. Y tanto ellos y nosotros somos uno, y está escrito, por ejemplo, en Ezequiel que la vara volverá a ser una. Se refiere a ese pueblo y nosotros somos el vástago del Señor. Sigue diciendo, ¿verdad?, la Biblia acerca de este tema del reino de Dios, que se pondrá fin a la guerra. Al hablar tantas veces del reino de Dios, Jesús solo estaba continuando con el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Continúa, es que aquí yo lo escribí en mi borrador sin acento. Continua y claramente Jesús se refería a su retorno a la tierra para establecer el reino de estos profetas.
no de estos profetas, sino lo que ellos habían dicho. En su profecía más extensa que dio como respuesta cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Se acuerdan de eso? Ahí en Mateo 24. Por ejemplo, solo léeme el 24:3. Más tarde estaba sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esa es la vez que Jesús más habló. A mí me sorprende. Si tú te pones ahora sí que a revisar todos los diálogos que tuvo, las enseñanzas que tuvo, esta fue una profecía extensísima. Él habló del fin de todo gobierno humano y la llegada de su reinado divino a la tierra. Más adelante, en el verso 30, él da la respuesta específica a la pregunta que le hacen los discípulos. Él les dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. No en la tierra, en el cielo. ¿Sale? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está la segunda venida, ahí está la multitud de testigos, ahí está Apocalipsis 19. En este solo capítulo, estoy hablando de este capítulo de Mateo, el capítulo 24, en este solito, sin leer los demás que también podemos ver que hay otros donde se menciona, pero en este solito, Jesús habla 8 veces de su llegada a la tierra, completamente diferente de cómo vino la primera vez. La primera vez proclamó las buenas noticias del reino de Dios. En la segunda vendrá como rey omnipotente a establecer, repito, a establecer su reino sobre la tierra. Mateo 25 del 31 al 34 dicen, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿De qué reino está hablando? Nuevamente, obvio que está hablando del reino de Dios, del cual constantemente enseñó. Su reino estaba planeado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús, el Hijo del Hombre, será el rey de ese reino y eso es lo que vino a anunciar. Ese era el quid del asunto, ese era el meollo del mensaje, ese era el centro de su predicación. Si por ejemplo podemos recurrir a otros textos, por ejemplo las parábolas de los talentos, o la parábola, perdón, de los talentos, voy a hablar de otra también, pero ahorita hablemos de la de los talentos. Debido a los malentendidos sobre el reino, tuvo que hablar ahí en esta parábola, dejando claro que el reino sería un reino literal que gobernaría tanto el ámbito físico como el espiritual. Lucas 19:11 dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Desde ese momento ya la gente estaba diciendo, ay, ya, ahora sí se va a manifestar el reino. ¿Cuántos años han pasado desde ese entonces? Y como dice el apóstol Pedro, no es que esté retardando el establecimiento, sino que pacientemente está esperando que todos aquellos que están, pues ahora sí que contemplados, ingresen a la lista, a la fila, ¿cómo se diría? Al reclutamiento de lo que es la familia de Dios. La gente esperaba que el reino de Dios fuera establecido teniendo a Jerusalén como la sede de gobierno sobre las naciones y a los judíos como el pueblo sobresaliente del reino, según lo habían predicho los profetas. Así que Jesús lo explicó así. Estoy ahí en Lucas 19. Si tú sigues leyendo, por ejemplo, más adelante dice en el 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús, es el hombre noble de la parábola, enseñó que mientras él estuviera en otro lugar,
en este caso en el cielo, por un tiempo no especificado, sus siervos continuarían donde estaban nosotros, aquí en la tierra, encargados de los asuntos de su amo hasta que él regrese, cuando entonces seremos recompensados. Del verso 23 al 27 puedes leer el resto de lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la recompensa de esta parábola? ¿Cuál será? Podemos leer más adelante, o más bien, podemos leer ahí entre el 13 y el 27, específicamente el verso 17 y 19 dice cuál es esta recompensa. La recompensa es tener autoridad sobre ciudades físicas. Estoy hablando de ciudades físicas llenas de hombres, mujeres y niños. La parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30, es muy parecida. Da el mismo mensaje. La situación básica es la misma. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. La recompensa para los que aumentaron sus talentos. El talento es un tipo de moneda usada como un símbolo de don espiritual aquí. La recompensa era estar sobre mucho, de acuerdo al verso 21 y al 23 de Mateo 25. Cuando el reino de Dios, y eso sí quiero que te quede claro, cuando el reino de Dios sea establecido por Jesucristo, no por nadie más, por Jesucristo, a su regreso, no está todavía entre nosotros. Por tanto, si tú dices todavía es que somos un rey, porque por ahí hay cada gente que de verdad no ha tenido nada valioso en su vida, entonces oye que son un reino de reyes y sacerdotes y se vuelve loco. Ay no, es que soy príncipe de su pueblo y me merezco no sé qué. Aguas, amigo, humildad. La soberbia, ¿verdad?, siempre precede la caída. Ahora, que si crees merecer lo de un príncipe, un rey, pues compórtate como tal rey. Aquí en México, cuando le dicen a alguien rey, es como el que le estás bajando de su pedestal, ¿verdad, reyes? Así es que bájenle, reyes. Cuando el reino de Dios es establecido, será un gobierno literal, que regirá la tierra y funcionará no solo en los asuntos espirituales de la gente, sino también en los terrenales. Esto es impresionante. Este es el reino cuya venida Jesús anunció. Y él empezó a invitar a algunos diciéndoles, ¿se acuerdan? Marcos 1:15, ¿cómo dice? Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Las buenas nuevas de su mensaje, porque el reino de Dios se ha acercado. Él, nuestro Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, el hijo de Ben Yosef, el hijo de José, hijo de María, les estaba anunciando ese reino. Tenían la oportunidad de prepararse para ser parte del reino de Dios en su retorno. Tú, que me escuchas, tienes esta misma opción de prepararte para ser parte de su reino en su retorno. Hay quien cree, y desgraciadamente todo ello nuevamente debido a un mal adoctrinamiento, por ejemplo, estas corrientes doctrinales de usted haga lo que quiera, la salvación no se pierde. Ay, qué salvación tan raquítica. Y ahí ves a la gente haciendo de cosas, abusando de la gracia, porque no entienden que se tienen que preparar. Supongamos que tú te vas a casar. Piensa en esto. ¿Irías con un vestido, si eres mujer, por muy bonito que sea, que podrías usar quizá en una graduación, quizá en una ceremonia familiar, aunque sea carísimo el vestido, no sé, Carolina Herrera, no sé cuál te guste, qué marca te guste, un Armani, no sé, el que te guste, pero que no fuera de novia? A mí me gusta ver toda la preparación de las novias. He tenido mi oportunidad de ver a varias novias, no que me haya casado muchas veces, no, sino he tenido acceso a varias personas que se han casado. Ver desde cómo van por las compras, cómo escogen los zapatos, los vestidos, los arreglos, que van al salón de belleza, que alguien les ayuda a maquillarse, a peinarse, bueno, hasta el último detalle.
porque no es un día cualquiera. El día que venga el Señor Jesús no es un día cualquiera. No es como que ya creí y ya la hice. No, te tienes que preparar, amigo. Te tienes que preparar, hermana. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si Jesús nos está anunciando ese reino, tienes la oportunidad de prepararte para su retorno. ¿Cómo te estás preparando? Si me dices que orando, si me dices que leyendo la Biblia, ok, está bien. ¿Qué has aprendido? ¿Eres mejor persona? ¿Cuántos de los principios bíblicos que Jesús dejó puedes decir ya son irrefutables en mi ser? Ya no se van con nada. ¿Qué tal andas de perdón? ¿Qué tal andas de dadivoso? ¿Qué tal andas reflejando el carácter de Cristo? ¿Tienes el suficiente conocimiento bíblico para decir lo que dice, por ejemplo, la carta a los Romanos? Que para nosotros todo lo que envíe Dios es bueno. Claro, estoy sintetizando el mensaje, ¿verdad? ¿Todo ayuda para bien a los que aman a Dios? ¿O eres de los que andan creyendo que la vacuna es la señal de la bestia? Aunque no me lo creas, hay un dicho mexicano que dice que cómo agarra uno el taco se conoce la calidad del comelón, del tragón. Por cómo ora una persona yo puedo saber qué tanta Biblia lee. Por cómo se comporta puedo saber qué tanto efecto está haciendo la Biblia en su vida. Porque todas estas cosas no se pueden negar. Es como decía el propio Señor Jesucristo, nadie que tiene una lámpara la esconde debajo del buró, de la mesita. La pone arriba para iluminar. Tenemos que prepararnos, iglesia. Hoy quizá fui un poquito brusco, pero seguramente te lo merecías. Pero recuerda una cosa, siempre la enseñanza empieza por uno y la prédica siempre involucra al que la da. Y yo no sé los demás, pero yo tomo mi parte siempre que predico, yo siempre que Dios me da un mensaje, una enseñanza, pues tomo mi parte porque, pues perfecto, no hay nadie todavía. Hasta que Jesucristo se manifieste, dice la carta a los Colosenses, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y como Jesucristo no se ha manifestado, pues todavía nadie tiene gloria, yo no tengo gloria, yo solo soy un siervo de Dios. Entonces, pensemos, el reino viene porque viene. El reino es tangible, es literal. Todos aquellos arrebatados, todos aquellos que formen parte de su novia, ayudarán al gobierno de este nuevo orden mundial, pero orden bíblico, no como el que dice la gente. Vamos a ayudar a la reeducación de la humanidad. Pero ¿cómo puedes tú reeducar a alguien si sabes Juan 3:16, pero no te sabes el 17? Porque todo mundo te cita Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ya lo sabes, ¿verdad? Pero el 17, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y así te podría decir un sinnúmero de cosas. Mira, yo te insto hoy a prepararte, a invertirle a tu educación espiritual, a ser conscientes de todo lo que involucra ser un reflejo de Él. Somos embajadores de Él. Creo que me gusta más ese término para esta época, embajadores de Él. Y recuerda que un embajador representa una nación. Y si tú representas a la familia de la fe, ten cuidado porque aún puedes ocasionar un pleito diplomático. Tú representas a la familia de la fe. Así es que, ¿qué dice la gente de ti? ¿Cómo es que lo reflejas al mundo? Tienes una recompensa. Te está esperando. Me gusta eso. Yo tenía una maestra que así decía cuando empezábamos a estudiar ahí los semestres en el Instituto Politécnico Nacional. El primer día llegaba y decía, todos tienen 10.
Todos pasaron con 10. Pero ¿qué creen? De aquí en adelante voy a ir quitando puntos por fallas. Ay, eras muy afortunado si terminabas con 8, 8.4, 8.5, porque era una maestra muy exigente. Pero Dios es más bueno, Dios nos da 10, pero pues hay que correr la carrera, hay que correr la milla, hay que traer las marcas de Cristo, hay que tener esa hambre por saber, por aprender, por ejercitar una fe correcta con un conocimiento bíblico correcto. Ya me callo porque aquí ya me están escribiendo que estoy muy regañón. No, y eso que no me conocen, un día vendrán a culto cuando de veras exhorto. Ahí hasta nueva piel le sale a todo el mundo. Hasta los exfolio espiritualmente. Bueno, pues esto fue, gracias a Dios es viernes. Seguimos hablando de Cristo el día de hoy, del Evangelio del Reino que Él nos predicó. El día de mañana, chavos, ya saben, es otro tenor, es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de perspectiva. Mañana hablamos de un tema que, ay, cómo me han estado diciendo. Es que mi mamá no me entiende, es que nunca le gusta lo que hago. Bueno, mañana vamos a hablar de por qué nunca les gusta lo que hago en Respondiendo a los Jóvenes. Así es que si nos puedes acompañar, joven, jovencita, chavos, ahí avísanle a alguien, porque acuérdate que no nada más damos enseñanza nada más en el sentido bíblico, sino en el sentido práctico. Te voy a enseñar muchas veces por qué no le gusta lo que haces. Mi nombre es Israel Chapa. Fue una transmisión de la Comunidad Cristiana Masada de Ulam. Estuvieron esta noche Axamadaí y Dalia Castro. Y pues el pequeño Hegai ya se fue a dormir porque estaba cansado. Estuvo corriendo mucho conmigo hoy en el patio. Pues ahorita con esta pandemia no salimos, pero pues tratamos de hacer alguna actividad aquí. Y caminó conmigo, ¿cuánto caminaría? Como media hora estuvimos caminando sin parar. Bueno, pues que el Señor les bendiga, hermanos. Por favor, cuídense, no ha acabado esto. Y por favor, lean Biblia para que nadie los engañe. Porque Dios no les va a decir qué pasó contigo y no le vas a poder decir, es que mi pastor te va a decir, tenías Biblia. Así es que echarle ganitas. Bendiciones. Shalom.